Muy buenos días, bienvenidos a Salud al Día. Yo soy Lili Benavides y estoy muy contenta de saludarlos en este inicio de semana, como cada lunes, con un tema muy interesante aquí en Salud al Día. Quédese con nosotros porque estamos completamente en vivo y el día de hoy hablaremos sobre los refrescos y el daño que causan a nuestra salud. ¿Usted cuánto se toma al día? ¿O conoce a alguien que tome muchos refrescos? Pues entonces háblele para que sintonice Canal 28. Y si tiene alguna duda o algún comentario, pues nos puede marcar al 2020-8865 o también nos puede mandar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp, que es el 812-611-3535. Ahí pónganos su nombre, su pregunta o comentario que le quiera hacer a nuestro especialista y con gusto lo estaremos leyendo y resolviendo sus dudas en el transcurso del programa. También bienvenidos a toda la gente que nos está viendo a través de la transmisión en vivo que está en Facebook. Ahí en Facebook dele like, compártalo o puede etiquetar a sus amigos, a su familia también, para que más personas se enteren del problema de salud que causan los refrescos. Pero bueno, antes de comenzar con el tema de lleno, pues ya sabe que hoy es lunes sin carne, y en mis redes sociales está lista la receta del día de hoy del lunes sin carne. Esta receta es una ensalada de arroz y quinoa. Es especial para cuando nos sobra un poquito de arroz en la semana o de quinoa, pues podemos elaborar esta ensalada fresca, sencilla, deliciosa. Los ingredientes estamos viéndolos en pantalla y lo único que tenemos que hacer es mezclarlos todos juntos en un bowl. Lo podemos poner en el refri y con estos calores es una receta que queda excelente. Ya sabe que en mi Facebook o en Instagram puede encontrar la receta completa y la puede compartir y escríbame ahí cómo le quedó. Y bueno, pues ya ahora sí, para comenzar con el tema del día de hoy, México es el campeón en consumo de refrescos en el mundo. Primeros lugares que al menos a mí me entristecen y me preocupan. Vamos a ver esta cápsula que hemos preparado para ustedes. ¿Por qué son tan dañinos los refrescos? El consumo de refresco en México es una de las principales causas de los altos índices de obesidad. Sin embargo, existen razones variadas para que el consumo de estas bebidas azucaradas persista. La costumbre familiar, la accesibilidad de las bebidas en cuanto al precio y la disponibilidad en prácticamente cualquier lugar son algunas de las causas por las que las personas siguen consumiendo esta bebida. Pero existe la más poderosa de las razones para seguir con el consumo del producto: su adictivo y dulce sabor. En nuestro país, el 75% de la población acostumbra a tomar refresco. 30% lo consume al menos 2 o 3 veces por semana, lo que ubica el promedio de consumo entre 1 y 1.5 litros semanales. Definitivamente, son muchos los efectos negativos derivados del consumo del refresco y a continuación te presentamos algunos de los más comunes. Número 1. Caries. El ácido y azúcar que se encuentran en los refrescos pueden llegar a disolver el esmalte dental. 2. Obesidad. Se estima que por cada refresco que se consume, se es 1.6 veces más propenso a ser obeso. 3. Osteoporosis. Los altos niveles de fosfato en el cuerpo contribuyen a alterar el equilibrio mineral de los huesos, dañándolos. 4. Problemas renales. El ácido fosfórico y benzoato de sodio presentes en los refrescos pueden llegar a originar cálculos y problemas renales. 5. Diabetes. Tomar un refresco diariamente eleva el riesgo de diabetes tipo 2 en un 15%, promoviendo la resistencia a la insulina. Ahora bien, al dejar de consumir esta bebida, los beneficios son muchos, pues la sensación de energía en el cuerpo es mayor, se tendrán menos problemas dentales y óseos y hasta se puede perder peso. Es verdad que un refresco es dulce, que su precio es accesible, pero el costo a la salud general
es enorme. Pues, ¿qué le parecieron estas cifras que vimos ahorita en la cápsula? Realmente son preocupantes, como le decía en un principio, porque esto va afectando a nuestra salud. Pero para entenderlo mejor y comprenderlo de manera específica, pues tengo el gusto de presentarles el día de hoy al experto en el tema, que les voy a presentar al doctor José Ángel Garza Ruiz, quien es médico internista y director médico de IMED. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Lili, ¿cómo te va? Muy Gracias bien. por invitarme a tu programa. Realmente estoy muy emocionado de poder compartirle a la comunidad algunos conceptos que a lo mejor ellos no han escuchado por parte de ningún médico. Claro. Y realmente cuando mis pacientes van conmigo y yo me pongo a platicar con ellos, dicen, doctor, usted es el primero que me explica esto. Claro, y es que es preocupante, doctor, e impactante también a veces que incluso la comunidad o los profesionales de la salud a veces desconocemos ciertos factores, pero cada vez estamos viendo al mundo más enfermo, con nuevas enfermedades, con nuevos padecimientos, y pues esto realmente es alarmante. Y por eso quise hacer este tema, invitarlo a usted para que nos explique por qué es importante hablar sobre los refrescos. Es algo que nadie le prestamos atención, yo creo. Bueno, y el problema de aquí viene, es un problema de conceptos, Ajá. ¿verdad? Porque realmente, digamos, las guías de nutrición que nosotros adoptamos fueron guías que salieron de los Estados Unidos en 1980. Okay. Y esas guías nutricionales se establecieron en base a estudios epidemiológicos que se hicieron en los años 60. Okay. En los años 60 pues, había una preocupación después de la posguerra del incremento en la tasa de infartos en los Estados Unidos y en otros países a nivel mundial. Y se trató de encontrar cuál era la razón por la cual la gente estaba teniendo un incremento en la tasa de infartos. Claro. Incluso el presidente Eisenhower, él tuvo un infarto de miocardio, ¿verdad? Y en ese momento pues se le dio un aviso a la población americana que debían de cortar el consumo de las grasas saturadas. Ajá. Ahí pues empezó todo ese concepto, ¿no? Los estudios epidemiológicos que se hacen en ese entonces, hubo dos corrientes muy interesantes. La corriente británica, el doctor Yudkin era un fisiólogo bioquímico de la Universidad de Queen Elizabeth de Londres, y él pues se enfocó mucho en estudiar los efectos deleterios que tenía el azúcar. Y realmente el doctor Yudkin hace más de 300 publicaciones relacionando los aspectos por los cuales el excederse en el consumo de azúcar incrementaba los niveles de colesterol, ¿qué le llamamos colesterol malo? LDL, claro. Bajaba los niveles de colesterol bueno, elevaba los triglicéridos, incrementaba el riesgo de diabetes, alteraba la flora intestinal, provocaba incremento en riesgo de cáncer. O sea, como que él tenía una visión un poquito más completa, y ya desde ese entonces, porque realmente es común, incluso yo creo que a su consultorio también todavía llegan muchos pacientes pensando que las grasas es el problema y que las grasas es lo más malo del mundo. Incluso todavía he conocido personas que le tienen miedo al aguacate, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Y realmente el azúcar, digamos que tiene más relación con todas estas enfermedades, ¿verdad? Sí, y realmente la otra corriente era la corriente norteamericana. Ahí el doctor Ansel Keys, que era también un fisiólogo, epidemiólogo de Minnesota, pues él hace estudios a nivel mundial, estudios muy interesantes, epidemiológicos, en 7 países de Europa, Estados Unidos, y relaciona, pues evidentemente, que los niveles más altos de colesterol se relacionaban con los casos de infarto. Y es correcto. Claro. Es correcto. Sí, Es correcto. No está equivocado. Lo que no estaba correcto en ese entonces era tratar de decir esta es la causa de esto. O sea, cuando uno se basa en estudios epidemiológicos, nada más puede decir hay una asociación. Claro. O sea, está asociado esto con esto, pero no es la causa real. Claro. Era la situación. Ambos, tanto Yudkin como Ansel Keys, estaban en lo correcto. Exacto. Las dos causas que Las lo dos provocan. causas, claro. ¿Ya? Exactamente, sí, y a lo mejor se referían a estudios diferentes, pero realmente estaban en lo correcto, Sí, ¿verdad? lo único es que la prensa o la comunidad norteamericana atacó mucho al doctor Yudkin y su información no fue
adoptada como científica y válida. Claro. En ese entonces. Y qué interesante, doctor, y también a veces me sorprende que en muchas, sobre todo también tanto consultorios médicos, instituciones, etcétera, se sigan utilizando estas guías de los 80s que son muy, muy antiguas. Pues tan incongruentes son las guías que las guías decían que el azúcar no te generaba daño cardiovascular ni riesgo de diabetes, que solo el único problema que tenían los azúcares era incrementar el riesgo de caries dental. Claro. Y así se promovieron, claro. ¿verdad? Y bueno, no fueron adoptadas nada más por los Estados Unidos, fueron adoptadas por todo el mundo occidental. Exactamente. Es la dieta occidentalizada. Claro, o esta pirámide de la alimentación Ajá. también antigua, que incluso incluía al grupo de los azúcares en el consumo diario, ¿verdad? Sí, y eso generó, pues, mira, aquí hay una gráfica muy interesante, Ajá. cómo México cambiamos mucho, porque Ajá. evidentemente se incrementó, se dijo, hay que consumir de 50 a 55% los carbohidratos en la dieta. Sí. Y dentro de eso, pues, estaban también pues, los refrescos, Exacto. y se generó, pues, una teoría de elaborar alimentos bajos en colesterol, Ajá. pero sin fijarnos mucho en lo que eran las harinas procesadas ni lo que eran los azúcares. Claro. No le prestamos atención. Y ahí estamos viendo en la gráfica cómo los carbohidratos refinados y los refrescos son los que tienen el mayor consumo. El mayor consumo, y se redujo el consumo de frutas y vegetales, Exacto. leche, que son una fuente importante de micronutrientes Claro. y fitonutrientes. Exactamente, doctor. Y bueno, también, doctor, en esta transición nutricional, por ejemplo, antes de qué se morían las personas. De problemas normalmente infecciosos antes de 1950, el promedio de vida era aproximadamente 49 años. Ajá. Y generalmente pues tenían muertes relacionadas con problemas infecciosos que se fueron controlando con los programas de sanidad, Claro. con los programas de vacunación, y realmente la población fue resolviendo ese problema. Claro, y ahora pues se mueren de otro tipo de Ahora enfermedades. las 3 principales causas de muerte, o bueno, 7 de las 10 principales causas de muerte en México son enfermedades crónicas no transmisibles. Claro. Y las 3 principales, o el 50% de las defunciones en México se deben a problemas cardiovasculares, a diabetes y a cáncer. Esa es la causa de la muerte de la mayoría de la población. La situación preocupante es de que el 50 o el 40 al 50% de estas muertes ocurren en personas menores de 60 años. Menores de 60 Menores años. de De 60. verdad que es muy preocupante. Y ahorita vamos a ir a un pequeño corte, pero vamos a seguir platicando sobre esto con el doctor Ángel Garza después de este corte. Si usted tiene alguna duda o una pregunta, márquenos al 2020-8865 o también nos puede mandar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp, que es el 812-611-3535. En un momentito regresamos a Salud al Día. ¿Sabías que para quemar las calorías de solo un vaso de refresco, o sea, de unos 300 mililitros, necesitas caminar 30 minutos extras en el día o hacer ejercicios aeróbicos 25 minutos, andar en bicicleta 20 minutos o, por ejemplo, en las personas, las señoras amas de casa pueden trapear 40 minutos extra por cada vaso de refresco que consumen? Este Lili Tip y otros los pueden encontrar en mis redes sociales, Lili Benavides C. Y precisamente pues estamos hablando de eso aquí con el doctor Ángel Garza sobre el consumo de refrescos. Y hablábamos antes de irnos del corte sobre un poco, doctor, las enfermedades crónicas no transmisibles. Y tengo un dato aquí que me llamó mucho la atención, que dice, según cifras de la OMS, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, un mexicano promedio bebe 163 litros de refresco al año, 45 litros más que los estadounidenses. Imagínense, siempre les echamos la culpa a nuestros vecinos de Estados Unidos, que son los que consumen más refrescos, Sí. y realmente ya rebasamos y ya estamos en el primer lugar mundial de consumo de refrescos, y además 45 litros de refrescos más al año consumimos los mexicanos en promedio,
¿Y esto tendrá una relación con este aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles? Sí, mira, definitivamente son cambios drásticos en los aspectos nutricionales que no se habían visto en los últimos 50 años. O sea, jamás habíamos sido expuestos a una carga tan alta de fructosa como lo hemos estado expuestos en los últimos 50 años. Hay una gráfica interesante aquí que te quisiera que mostraras al público. Sí. Cómo antes de 1970 el consumo de fructosa que teníamos nosotros como población no sobrepasaba los 500 miligramos. No era ni siquiera un kilo, 500 miligramos. O sea, y ahorita el consumo promedio de fructosa oscila alrededor de 50 gramos por día. Por día. 50. Y es bastante. Y doctor, me gustaría mucho que le explicara a nuestro público qué es la fructosa. Muchas veces, y algunos pacientes me comentan en algunas ocasiones que me dicen, pero bueno, Lili, es que la fructosa es buena porque es el azúcar de las frutas, y me hacen ese comentario y creo que tenemos una gran confusión acerca de la fructosa. Sí, mira, la fructosa es lo que llamamos un monosacárido, o sea, igual que la glucosa, son moléculas únicas que realmente cuando son ingeridas son absorbidas sin requerir un proceso de digestión enzimática. Claro, o sea, se absorben inmediatamente. Prácticamente a través de unos moléculas, unos transportadores que hay en el intestino, ¿verdad? Pero la cuestión aquí es de que realmente no la consumimos normalmente así. O sea, generalmente sí, como tú dices, viene en forma libre como monosacárido en las frutas, en algunos vegetales, pero en concentraciones no altas. Claro. Y viene normalmente con fibra, con vitaminas, lo cual realmente hace que el consumo a través de esa vía no sea perjudicial para la población. Claro. La cuestión aquí es de que el azúcar en sí, el azúcar de caña, ese no es un monosacárido, es un disacárido, está compuesto por dos moléculas, una de glucosa y una de fructosa. Y esa es el azúcar que normalmente nosotros veníamos consumiendo desde siglos atrás. Sí, digo, claro. Eso no. Incluso es lo que se utilizaba antes para, por ejemplo, elaborar este tipo de refrescos o otras bebidas, sí, ¿verdad? se utilizaba la caña de azúcar. Antes de 1970 era el consumo de azúcar a través de la caña de azúcar, como se endulzaban todos los productos aquí en México. Pero a finales de los 50, por ahí 1960, se hace una elaboración o se hace unas síntesis de la fructosa a través del almidón del maíz, del maíz amarillo. Ahí se sintetiza la fructosa y se crea un jarabe de maíz que se llama alto en fructosa a través del maíz. Entonces es un maíz que a través de procesos químicos se crea un edulcorante calórico. Claro, calórico. Claro, y que seguramente, bueno, en la industria surgió gracias a que, bueno, a este proceso, pero se dieron cuenta en que entonces era más barato y endulzaba mucho más. Era más dulce, era más barato, era líquida, facilitaba preservar alimentos, facilitaba todo, o sea, no era igual, y era evidentemente más barata y se empezó a elaborar, y en esa forma se empezó a endulzar y empezar a cambiar la forma de endulzar los alimentos y las bebidas en todo el mundo. Claro. Y ahorita pues sabemos que los países que consumen más jarabe de maíz alto en fructosa tienen un 20% más riesgo de desarrollar diabetes que los no consumidores. Claro, claro. Y imagínense si ahorita estábamos viendo estas cifras alarmantes en donde somos el primer país consumidor de refrescos, el refresco es uno de los ingredientes principales, el jarabe de maíz alto en fructosa. Sí, ellos utilizan, hay diferentes concentraciones, hay uno que trae 45 fructosa de jarabe y otro que trae 55 fructosa. Normalmente el que trae 55 fructosa es el que endulzan con los refrescos. Y hay otros que traen hasta 90% fructosa, y realmente no sabemos si utilicen esas concentraciones mayores, porque no viene etiquetado qué azúcar es con el que endulzan los refrescos. Eso no viene etiquetado. No, realmente ni siquiera, muy apenas sabemos la lista de los ingredientes que se supone contienen los refrescos, pero ni siquiera vienen en cantidades o, como dice usted, las concentraciones. Sí, por ahí algunas bebidas energizantes sí dicen ahí que traen jarabe de maíz alto en fructosa, porque también endulzan con las energizantes.
Y lo que realmente me preocupa a mí es esta gráfica, que realmente cuando tú ves esta gráfica, ese jarabe lo importamos de Estados Unidos. Entonces la gráfica en verde o las líneas en verde verticales indican que a partir de los finales de 1900, a principios del año 2000, empezamos a incrementar nuestra importación de jarabe de maíz alto en fructosa a los Estados Unidos. 1 millón o más de 1 millón de toneladas métricas se importan para elaborar refrescos y productos alimenticios aquí en México. Y es un exceso, digo, antes no existía. Pero ese incremento, 1 millón de toneladas es bastante. Bueno, pero ese incremento, si tú relacionas el incremento en el consumo de fructosa con el incremento en las tasas de sobrepeso y obesidad, es una correlación. Claro. O sea, se correlacionan el incremento en el tiempo en que empezó a utilizarse con el incremento en las tasas de sobrepeso y obesidad de la población. Claro, y últimamente un dato que me parecía muy interesante, doctor, que usted me mencionaba, es que el jarabe de maíz alto en fructosa en la actualidad contribuye al 10% de las calorías totales de nuestra dieta. Probablemente más. O probablemente más, porque muchos productos industrializados lo contienen, ¿verdad? Probablemente más, probablemente se pueden llegar a cifras hasta el 20% de las calorías totales diarias, porque hay gente que se alimenta de productos desde que amanece hasta que se duerme, con altos contenidos en fructosa. Claro, exactamente. Y bueno, realmente lo que usted dice, esta relación de las enfermedades crónicas no transmisibles con la relación del aumento en el consumo de los refrescos, pues bueno, ha traído como consecuencia las muertes que nos mencionaba antes de irnos al corte, ¿no? Sí. De diabetes, de hipertensión, etc. Hay una gráfica muy interesante que publican en la revista Circulation, una revista médica de gran impacto a nivel internacional en el 2015, en los cuales ellos hacen un análisis de la muerte a nivel mundial que está relacionada con el consumo de refrescos y bebidas endulzadas. También incluyen, ¿verdad?, los jugos, también incluyen las aguas frescas endulzadas con azúcar de caña, o sea, hacen un análisis interesante. Y en ese análisis ponen a México, ahí como ustedes los ven como el país más en rojo, como el país que tiene mayor mortalidad relacionado al consumo de refrescos y bebidas endulzadas de todo el mundo. Y la mayoría de esa mortalidad es por diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer, principalmente por diabetes. Wow, es bastante. Son 50,000 muertes al año. 50,000 muertes al año. Y de hecho sí, es el único país que se ve en rojo. Qué tristeza, ¿verdad? Que tengamos Eso también ya se corroboró en algún estudio epidemiológico también que realizaron en Estados Unidos, que muestra que por cada 325 mililitros de consumo de refresco diario, tu mortalidad global aumenta un 11%. 11% por 325 mililitros. Por cada 325. Cada 325 es una lata de refresco. Entonces, en un lapso de evolución de 6 años. Wow, es bastante. Población de edad media, ¿verdad? Claro. Y bueno, doctor, mucha gente también me comenta a veces en el consultorio, seguramente usted también, y dice, no, es que yo ya no tomo refresco regular, tomo refresco light. Y creen que el no tener las calorías es mejor o es más bueno. Bueno, esto es otro tema muy interesante, no sé si convendría abordarlo, pero bueno, realmente la situación con los edulcorantes no calóricos pues es muy controversial. O sea, lo que sí se ha demostrado es que no te ayudan a bajar de peso. Eso sí se ha demostrado, no te ayudan a bajar de peso. Y realmente sí pueden incrementar en estudios también observacionales, epidemiológicos, el riesgo cardiovascular, el riesgo de desarrollar diabetes, y ese tipo de circunstancias están relacionados no precisamente porque generen principalmente por alteraciones en la flora intestinal. En la flora intestinal. Claro, y recordemos que, bueno, a lo mejor no tienen el azúcar, pero tienen los demás ingredientes que todos son químicos, el ácido fosfórico, el benzoato de sodio y demás, que también contribuyen a la enfermedad o a que nuestra salud vaya en decadencia, digámoslo así, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte, doctor, si le parece, y ahorita, regresando al corte, hablamos de cómo afectan estos refrescos a lo que le llamamos la flora intestinal, nuestra microbiota, y vamos a explicarle un poco también a usted qué es los daños que ocasionan el refresco en nuestro organismo. Ahorita regresamos a Salud al Día.
así tip que le tengo, ponga mucha atención, los refrescos, incluso los bajos en azúcares, contienen sustancias cuyo consumo frecuente ha sido asociado a distintos padecimientos. Recién se ha afirmado que las personas que toman más de 2 bebidas azucaradas al día o más de 3 refrescos gaseosos a la semana tienen menor volumen cerebral y un hipocampo contraído, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública de la UNAM. La pérdida de volumen cerebral se asocia a una disminución creciente de la funcionalidad física, como dificultades para caminar y cognitiva, así como la aparición de problemas de memoria o una mayor lentitud para procesar la información. Y precisamente antes de irnos al corte, era lo que platicábamos aquí con el doctor Ángel, que también el consumo de refrescos, tanto los regulares como los refrescos que se hacen llamar light o cero o bajos en calorías, tienen estos mismos ingredientes y, como lo vimos en este estudio, pues también contribuyen a este descenso en el volumen cerebral y en muchas complicaciones que podemos tener en nuestra vida diaria. Y bueno, ahorita vamos a hablar también sobre esto, pero antes de irnos al corte, doctor, hablábamos de algo muy importante en nuestro organismo, que es la microbiota, que todo mundo le seguimos llamando o la conocemos como la flora intestinal. La flora intestinal. Mira, realmente ese es un tema muy interesante porque desde el año 2000, yo creo, a la actualidad ha venido cambiando o ha venido ingresando un concepto que no lo teníamos dentro de nuestras bases de datos médicos previamente, claro. O sea, no lo tomábamos en cuenta. O sea, todo lo que es los estados de metabolismo o el estado de nutrición de nuestro cuerpo es influenciado por la microbiota intestinal, que la flora intestinal, pues vamos a llamarle flora, sí, para que entendamos todos. Flora intestinal. Ajá. La flora intestinal está conformada por 100 trillones de bacterias, virus, protozoarios, hongos, ahí habitan en nuestro interior. A veces la gente, y fíjate, pues, le estaba haciendo más o menos una idea, nos preocupamos por los microbios que están afuera. Ajá, claro. Y que y la higiene excesiva y todo, pero no nos preocupamos por los microorganismos que habitan junto con nosotros en nuestro interior. Son 10 veces más células que nuestro cuerpo. Okay. Y genéticamente son 20,000, 30,000 genes los que componen el cuerpo humano, y entre ellas son más de 3 millones de genes. O sea, ellas y los genes tienen actividades. Claro. Actividades enzimáticas, metabólicas, ayudan a digerir alimentos, ayudan a formar vitaminas, ayudan a formar ciertos compuestos que nos mantienen en estado saludable nuestra función endocrinológica. Claro. Ayudan estos compuestos también a evitar que desarrollemos cáncer de colon o cáncer en otros sitios. O sea, ellas producen una serie de sustancias. Es un órgano metabólico 100 veces más potente que el hígado. Claro, y de hecho se le ha llamado así, como si fuera otro órgano de nuestro cuerpo. Sí, eso, ¿verdad? Y que apenas estamos conociendo, porque claro, existen una cantidad muy alta de especies bacterianas, pero realmente todas se agrupan en 4 familias importantes. Ajá. Y esas 4 familias importantes, cuando están en forma estable y regulada, hablamos de que nos ayudan. Claro. Y son benéficas para nosotros, y ellas se benefician también de nosotros, pero para que se beneficien debemos de aportarles el alimento adecuado para que ellas produzcan sustancias que nos van a dar bienestar. Claro. ¿Verdad? Pero si las alimentamos con cosas que no debemos, pues van a ser nuestro peor enemigo. Okay. Nuestro peor enemigo. Ok, vaya, eso y silencioso, no lo sabía. silencioso. Sí, claro. Sí. Silencioso. Entonces, al alimentarlas de manera tóxica, digámoslo así, con alimentos procesados o los refrescos, sí, como es el tema del día de hoy, pues la función de esta microbiota de la flora intestinal, pues se vuelve nuestra enemiga entonces. ¿Y qué nos puede causar, doctor? Eso se conoce como disbiosis. Lo que nos ocasiona es este problema, que en el 2007 el doctor Cani publica la relación de que al consumir un exceso de grasa o un exceso de azúcares, se incrementan en nuestra circulación productos que son o toxinas bacterianas. Okay, sí, en un nivel no muy alto, un nivel que es de 2 a 3 veces el valor normal, ¿verdad? Bueno, no hay un valor, el valor basal se incrementa de 2 a 3 veces. Eso es entrada
de toxinas bacterianas a nuestra circulación posterior a la ingesta de alimentos ricos en grasas y ricos en azúcares. Esa situación él la llamó como una endotoxemia metabólica inducida por alimentos. Y eso ocurre en poblaciones, en toda la población, desde niños hasta adultos. Y esto podría ser llamarle como si nos estuviéramos envenenando, doctor. Sí, porque la entrada de esos productos bacterianos van a provocarte que tu cuerpo o tu sistema inmunológico reaccione produciendo sustancias que generan inflamación, sustancias como los radicales libres, y van a empezar a generar un daño a nivel sistémico. No es de muy bajo grado, o sea, es poco a poco, pero a través del tiempo te van dañando toda la función. O sea, esas sustancias inflamatorias te generan que tu insulina no funcione bien. O sea, evitan que la insulina no funcione. La insulina es como una llavecita que abre la puerta y permite que el azúcar entre. Bueno, si esas sustancias inflamatorias bloquean el candado, o sea, evitan que la llave pueda entrar, entonces no entra el azúcar al interior de tus células. Y se eleva el azúcar en sangre. Y sí, el páncreas tiene que compensar secretando más insulina para compensar esa falta de función. Y esa circunstancia que se conoce como resistencia a la insulina, la causa es esa inflamación generada muchas de las ocasiones por esta entrada de productos bacterianos al interior de la circulación, porque ya está demostrado en algunos estudios que se han hecho que cuando se miden esas cantidades que llamamos lipopolisacáridos, que son las toxinas de esas bacterias en sangre, las personas que las tienen más altas en sangre al lapso de varios años desarrollan diabetes. Es un predictor. Es un predictor, ¿no? Pues entonces sí realmente nos está afectando y puede ser la causa de tanta diabetes en nuestro país. Es muy probable por los cambios nutricionales que hemos tenido. Claro. ¿Verdad? Porque excedimos en más, como tú lo dijiste, estamos consumiendo 163 litros de refrescos al año. En promedio son 600 mililitros a 1 litro por persona. Aquí en Monterrey. Hicimos una evaluación en una universidad a nivel preparatoria. Las mujeres consumen 600 en promedio y los hombres 1200. ¿Al día? Los chavos. Los chavos, sí. De verdad. Y bueno, pues esto también obviamente les va a afectar en el futuro cercano, que es su edad adulta. Sí, lo que pasa es de que la fructosa, cada 500 mililitros traen 27.5 gramos de fructosa. Y nuestro intestino nada más tiene la capacidad de absorber 25. De transportar. Claro. Y ese exceso que tú le estás metiendo, pues es fermentado por todas las bacterias y provocan que crezcan o sobrecrezcan ciertos grupos de bacterias que no son benéficas para nosotros. Se alimentan del azúcar y provocan pues una flora patógena que libera todas esas toxinas y entran a la circulación. Claro, y uno de los refrescos más vendidos es el del tamaño de 600 mililitros, entonces estamos hablando de casi 30 miligramos de fructosa. Más o menos, eso ya está sobrepasando tu capacidad, y estudios demuestran que hay personas con intestino irritable, que el 60% tienen intolerancia a la fructosa cuando les hacen estudios. Muchos de sus síntomas pueden ser provocados por eso. Por eso, claro. Ahora, doctor, ahorita mencionó en los chavos, en los jóvenes, pero ¿qué me dice de los niños? ¿Los niños también están presentando esta disbiosis? Porque yo también veo un aumento en el consumo en la infancia. Mira, desgraciadamente las guías están ahí escritas y la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, estableció que a niños menores de 2 años no les debe de dar azúcar. No les debe de dar azúcar. Niños menores de 2 años no deben de consumir azúcar. Y en lo que son los niños un poco más grandes no deben de excederse más de 20 gramos al día. Claro. Que es aproximadamente unas 5 o 6 cucharadas de azúcar. Eso es la cantidad que deben de ingerir, para no sobrepasar esa capacidad de transportación que tiene tu intestino, que son solo 25 gramos. Exactamente, ¿no? Y bueno, imaginemos que si desde la infancia están sobrepasando esta capacidad o están intoxicando, llamémosle así, a nuestro intestino, a la flora intestinal, pues obviamente cuando esos niños tengan 15, 18 años, 20 años, pues ya van a estar padeciendo una resistencia a la insulina. Muy probablemente. Mira, esta gráfica la hacen en un hospital, es en la UNAM. En la UNAM hacen un estudio interesante que publican y les revisan la flora intestinal a los niños obesos y lo comparan con niños sanos. Son un grupo de 12 niños obesos, 12 grupos de niños sanos. Y ven que el grupo de niños obesos tiene alterada la flora intestinal,
con un incremento, o el recuadro en verde, Ajá. indica el incremento de bacterias altamente patógenas. Ok. O sea, tienen, en lugar de un 7%, tienen un 14% o algo así. Ajá. Es de incremento, o sea, está incrementada la flora patógena como Escherichia coli, Salmonella, Shigella, o sea, flora muy patógena. Claro. Y eso está desde los niños. Esa flora está relacionada con el incremento en la probabilidad de que los niños a esta edad desarrollen hígado graso, porque está relacionado el hígado graso con la entrada de esos productos tóxicos que pasan directamente al hígado y a nivel hepático generan incremento en el depósito de grasa, incremento en la producción de ácido úrico, incremento en la inflamación hepática, y eso genera el hígado graso o la hepatitis no alcohólica en esos niños. Y la fructosa es un factor importante en provocar ese daño hepático. Claro, no, es realmente alarmante. En niños doctor. mexicanos, ¿eh? En niños mexicanos, Esta claro, este es un estudio, eso es lo interesante, hecho aquí en México, y estas bacterias que incluso hemos hecho algunos programas en donde tenemos esta prevención en el cuidado de los alimentos, pues para no contagiarnos de esta salmonela, el Escherichia coli, y muchas veces entonces la estamos alimentando. No estamos alimentando nosotros. ¿Verdad? Nosotros mismos, Ahí, aún y tengamos la higiene necesaria en nuestra casa, claro, ¿verdad? claro, y tengan mucho cuidado, digo, realmente porque muchos niños, tú lo has visto en Claro. centros comerciales y en todos lados, en cines y en todos lados, Sí. pues les dan a que ingieran lo que quieran, ¿no? Claro. O sea, cuando no se están dando, bueno, no sabían, pero estamos aquí para informar Claro. que el daño que se está produciendo pues es bastante serio. Claro, Porque el exactamente. hígado graso va a ser la causa más frecuente de cirrosis en los próximos años aquí en México. Claro, exactamente. Y realmente, bueno, en unas 2 semanitas más hablaremos sobre el hígado graso, pero realmente es algo muy preocupante también en nuestra sociedad, y que esto pues se va a generar un problema de salud pública que nos va a impactar a No, todos. el problema doctor. ya lo tenemos. Claro, exacto. Bueno, más bien ya lo tenemos. Vamos a seguir hablando sobre esto ahorita regresando del corte aquí con el doctor Ángel Garza. Si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, no duden en llamarnos al 2020-8865 o también a nuestro WhatsApp 812-611-3535. En un momento continuamos con Salud al Día. Y pues bueno, continuamos con Salud al Día, no sin antes agradecerle a Gracie Luxury por mi hermoso vestido del día de hoy. Ya sabe que la puede encontrar en gracieluxury.com, ahí puede encontrar todos los vestidos de Gracie Luxury, y ahorita hay promociones de verano, así que aprovéchelas en gracieluxury.com. Y también muchas gracias a las chicas del Instituto de Belleza de Miguel Ángel Shangri-La por el arreglo de todos los lunes y el del día de hoy también. Ya sabe, contacte a Miguel Ángel Shangri-La, ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla. Y bueno, para seguir platicando sobre este tema tan interesante de los refrescos, pues le tengo otro Lili Tip el día de hoy acerca del consumo de los refrescos. Y es que es otra investigación que nos dice que consumir 1 litro o más de refrescos al día, ya sea regular, light o de sabores, provoca depresión, contrario a lo que nos anuncian en toda la publicidad de los refrescos, que el consumo promueve la felicidad o incluso la euforia o la alegría. Este análisis, y que incluyó a más de 200,000 personas, dice que las gaseosas más bien provocan depresión. Así que tenga mucho cuidado y créame que es momento para comenzar a dejar este peligroso alimento, digámosle así, o producto que está en la vida de todas las personas. Y de hecho estábamos platicando antes de irnos al corte sobre todo lo que ocasionaba, doctor, esta disbiosis, y que con todos estos alimentos procesados, pues estamos alimentando a esta microbiota que se vuelve luego tóxica y en contra de nosotros. Sí. Exactamente. Y bueno, ¿tiene alguna relación también, doctor, con esta inflamación crónica que tenemos? Sí, tiene una relación con lo que acabas de mencionar. O sea, la depresión es porque tú alteras, el 80% de la serotonina, creo que producimos nosotros, la produce en el tubo digestivo. Claro. Y eso tiene relación porque existe un eje intestino-cerebro. Claro. Y eso se relaciona con los problemas de depresión. Hay una relación estrecha entre los problemas cerebrales,
y los problemas conductuales con la flora intestinal que nosotros tenemos. Exactamente, y precisamente en el programa pasado de Salud al Día, que si usted no lo vio, pues ahí está en Facebook, que fue acerca del síndrome de intestino irritable, doctor, nos explicaba el gastroenterólogo esta relación entre el cerebro e intestino, esta conexión, y cómo este síndrome pues también tenía mucho que ver con nuestra conducta, y una de las terapias pues era esta terapia cognitiva conductual, pero entonces también cuando a veces no estamos alimentando propiamente a nuestro organismo y precisamente a nuestro intestino, pues muchas veces a lo mejor esta terapia o otras terapias o incluso los medicamentos pues no van a tener un efecto muy favorable. Exactamente. Sí, la relación de inflamación con todas las enfermedades crónicas no transmisibles está muy ligada. Okay. Y el disparo de la inflamación, pues mucho de esto se debe a la entrada de estas toxinas bacterianas a nuestra circulación provocada por los alimentos que consumimos. Claro. Aquí, por ejemplo, en un ejemplo que te pongo, hay unas sustancias que producen las bacterias cuando ingerimos unos aminoácidos que vienen en la carne, en el huevo, en la leche, en los productos de origen animal, perdón, que es como es la colina y la L-carnitina. Algunas bacterias muy patógenas desdoblan estos aminoácidos y los convierten en una sustancia que se llama trimetilamina. Esa trimetilamina se oxida en el hígado y es responsable, esa sustancia, de generar la entrada de grasa al interior de las arterias y ocluir las arterias coronarias. O sea, hablábamos, ¿te acuerdas de que si el colesterol, por qué entraba el colesterol? Exacto. ¿O por qué entra el colesterol malo? Pues el colesterol LDL, el que le decimos malo, pues no está ahí para tapar las arterias. Claro. No fue diseñado para eso. Para eso, claro, pero lo estamos contribuyendo a que se vaya para allá, digamos así. Sí, algunas sustancias permiten, como estas que producen las bacterias, permiten que el colesterol malo penetre en las arterias. Todo ese avance que ha tenido la medicina en estos 15 años, últimos 15 años, que se van conociendo en la actualidad, apenas están llegando al conocimiento de las especialidades como medicina interna. Acaba de ser el Congreso Internacional de Medicina Interna aquí en Monterrey, y apenas hubo un bloque dentro de ese congreso de todo lo relacionado con la flora intestinal y el intestino permeable. Los especialistas de medicina interna apenas estamos teniendo ese conocimiento, cuando ya se tiene desde hace 15 años. Claro. A mí me gustaría saber si los pediatras saben algo de esto, o los ginecólogos. Claro, exacto. Y que porque es muy importante que lo sepan. Y está contribuyendo aparte a todos los índices de enfermedades que tenemos en nuestro país, y el índice de mortalidad también. Es que para tener una flora intestinal es desde el nacimiento, desde cómo nace el niño. Exacto. Si el niño nace por cesárea, no tiene la misma flora que si un niño nació por parto normal. Exacto. Y si no le diste lactancia materna, tampoco va a tener la misma flora. Y la flora es importante para que tu sistema inmunológico madure. Exacto. Y tenga una buena respuesta inmunológica el niño a lo largo de su vida. Claro. Si no, le generas un sistema inmunológico muy inmaduro que genera evidentemente una respuesta exagerada ante la presencia de estas bacterias. Exactamente. Y genera ese estado de inflamación. Exacto. Y precisamente tenemos una llamada, doctor, de la señora Yolanda, que nos dice qué tipo de probióticos y cuánta cantidad se debe tomar y en qué ocasiones. Bueno, yo creo que aquí es una pregunta muy amplia y que a lo mejor valdría la pena hablar sobre este tema en todo un programa, pero no sé si valdría la pena, doctor, reafirmar que a veces estamos tomando probióticos y suplementos y demás, pero no cambiamos nuestra alimentación. La mayoría de los probióticos son inactivados en el estómago con el ácido. La mayoría. Se mueren, digámoslo así. O sea, no tienen efecto, la mayoría. Y muchos de los probióticos que utilizamos no han sido evaluados en ensayos clínicos para ver si tienen respuesta. Exacto. O sea, ¿qué nos interesa saber? Pues que evidentemente modifiquen nuestra flora o que eviten que haya un proceso de inflamación en nuestro cuerpo. Pero la mayoría de los que se venden no tienen evaluaciones en estudios, claro, o sea, que nos demuestren eso. No, y eso es algo muy importante que acaba de comentar, que la mayoría de estos productos se inactivan con nuestro propio ácido gástrico, que es el ácido clorhídrico, y pues ya no tienen acción, ni siquiera llegan al intestino. Donde deben de llegar es al intestino grueso, para que tengan un efecto adecuado, porque es ahí donde con la fibra que nosotros consumimos de los vegetales y de las frutas, fibra soluble, o sea, generalmente la fibra soluble, esa fibra es fermentada por nuestra flora intestinal y produce sustancias buenas que nos van a ayudar a nuestra salud. Pero si no le damos la fibra adecuada, más de 30 gramos al día, a nuestro organismo, pues no hay producción de eso. Exacto, y si estos 30 gramos de fibra no se activan
con al menos 1,5 litros de agua natural, pues entonces tampoco nos están funcionando, ¿verdad? Entonces es muy importante porque a veces queremos, en todos los programas hemos hecho este apunte, doctor, en donde muchas veces queremos solucionar todo con una pastilla, ya sea tanto una pastilla médica, un medicamento, un fármaco o un suplemento o demás, cuando muchas veces la clave está en cambiar nuestra alimentación. ¿Qué alimentación tenemos aquí los regiomontanos, doctor? No, pues una alimentación que le llamamos altamente inflamatoria. O sea, todo lo que comemos genera inflamación o genera entrada de toxinas bacterianas a la circulación. Claro. O sea, el exceso de carne, el exceso de grasa saturada, el exceso de azúcar, el exceso en el consumo de harinas procesadas, todo eso, y de alimentos ultraprocesados, simple y sencillamente. Tenemos muy bajo consumo de ácidos grasos omega 3, tenemos muy bajo consumo de fibra, muy bajo consumo de micronutrientes y fitonutrientes que son importantes para que esa flora esté funcionando de forma adecuada. Claro. Ahora, doctor, con el simple hecho de cambiar nuestra alimentación, de hacer estos ajustes en nuestra dieta, usted con su experiencia en sus pacientes quisiera que le reafirmara a nuestro público qué cambios se ven en la salud. Mira, cuando adaptamos una dieta que no tiene tanta concentración de carne, porque realmente la dieta que ha estado demostrando últimamente que tiene una efectividad para disminuir las manifestaciones del síndrome metabólico o las concentraciones o controlar mejor la diabetes, es una dieta basada en plantas. Basada en plantas, como tú lo dijiste ahorita, o sea, yo trato de, en los lunes, de que no haya consumo de carne, que sea producto natural y que todos los carbohidratos que yo ingiero sean no sean procesados, sean naturales. O sea, eso se le llama carbohidratos celulares, que vengan de células. Claro. Que vengan de células. Que vengan de alimentos vivos, que lo que les digo y les hacía el Lili Tip en alguna ocasión, coman alimentos que en algún momento se vayan a echar a perder. O sea, alimentos que tienen una vida, que tenían vida y que van a estar, no como los alimentos procesados que nunca se echan a perder o que tienen esta fecha de caducidad que a veces caducan hasta dentro de 5 años. ¿Cómo es posible, doctor, que nos estemos comiendo estos productos? Pues así es la mercadotecnia. El estudio de los adventistas en Estados Unidos demuestra que las personas que realizan este tipo de religión tienen una mortalidad cardiovascular mucho menos que las personas que somos omnívoros. Claro, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí un dato más para que empiece a adoptar los lunes sin carne. Y tenemos otra llamadita, doctor, de nuestro público, nos dice Seferino López, que a lo mejor también vamos a tratar este tema, que dice, ¿es malo tomar sueros? Bueno, los sueros, hay muchas bebidas energéticas que se hacen llamar como sueros y tienen esta alta contenido de azúcar, casi igual que los refrescos, ¿no? Pues yo lo que veo es que los sueros, la mayoría de los que venden así que traen glucosa, traen 5 gramos por cada 100 mililitros. Exacto. Entonces tú te estás tomando casi agua con azúcar, ¿verdad? O sea, realmente no es una alternativa, ¿verdad? Exactamente, y mejor hidratarnos a base de agua natural, frutas y verduras, como lo acaba de decir el doctor Ángel Garza, que estábamos viendo sus datos en pantalla, doctor, sus teléfonos de contacto, si usted quiere consultar con el doctor para que le revise tanto su alimentación, las enfermedades que ella padece y podamos cambiar desde adentro nuestra salud, doctor. Sí, un último detalle que quisiera comentar, porque realmente a mí me resulta muy penoso ver que la comunidad médica no esté creciendo en este cambio de conciencia, porque esto es un cambio de conciencia, no se trata de otra cosa. Digo, los productos están ahí, los que decidimos que ingresen a nuestro organismo somos nosotros, pero se necesita un cambio de conciencia y desgraciadamente la comunidad médica no cambia la conciencia, a pesar de toda esta evidencia que se tiene. Siguen vendiendo en los hospitales, sigue habiendo en los hospitales, adentro de los hospitales tiendas que venden estos productos. Eso no se puede hacer, no puedes entrar a un hospital donde te estén promoviendo que te enfermes y pasar a que te medio curen, o sea, eso no está bien. Exacto, y es una responsabilidad que debemos de tener y tomar todos nosotros como pacientes y nosotros también los profesionales de la salud en cambiar esta conciencia y así vamos a tener unas gráficas diferentes, esperemos, en el futuro. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Yo lo espero aquí el próximo lunes en Salud al Día para hablar sobre si las vacunas son buenas
o son malas? Una polémica que tenemos en nuestros días. Yo soy Lili Benavides y recuerde que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Hasta pronto.